Resulta que 5 años después, uno de los neurólogos que me habían criticado más acerbamente tras mi carta al Journal of the American Medical Association llegó a afirmar que mis observaciones eran increíbles, en el sentido de que no se podían creer. Presidía una sesión de trabajo en la que se proyectó el documental de Despertares. Hay en él un momento en el que se muestran, mediante unos movimientos tan bruscos de la cámara que acaban por marear, ciertos efectos secundarios e inestabilidades que provoca la administración del fármaco, y quedé fascinado al observar las reacciones de mi colega. Primero miraba la pantalla desconcertado y boquiabierto. Parecía que nunca hubiera visto antes todo aquello, y su rostro reflejaba un asombro maravillado de una inocencia que casi parecía infantil. Acto seguido sus mejillas se tiñeron de un rojo oscuro e irritado. No sé si porque se sentía avergonzado o temía haber hecho el ridículo. Había calificado de increíbles aquellos fenómenos y no tenía más remedio que contemplar por sí mismo su realidad. Entonces se vio afectado por un extraño tic, un movimiento compulsivo de la cabeza que se volvía continuamente hacia atrás, como si no pudiera soportar la contemplación de lo que aparecía en la pantalla. Por último, mediada la película, se levantó de su asiento con gran brusquedad y violencia y murmurando para sí salió corriendo de la sala. Su comportamiento me pareció tan extraordinario como instructivo, ya que mostraba lo profundas y terriblemente abrumadoras que pueden ser las reacciones ante lo increíble y lo intolerable. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido a Paseando con Oliver Sacks. Supongo que sabes de qué va este texto. Hacía tiempo que no volvíamos con Despertares y hoy lo hacemos, quizás por última vez. Una obra que, como sabes y como has podido recordar seguramente a partir de la lectura inicial, no fue recibida bien por los colegas médicos de Sacks, encasillados en lo que siguen encasillados muchos médicos, ¿no? En estar distantes y en dedicar poco tiempo a los pacientes, sobre todo a los más complejos, que son los que más necesitan de su atención. Hoy vamos a leer algunas notas de Despertares, que dan esa información más cualitativa y contextualizada y reflexionada de lo que ocurrió con los pacientes posencefálicos. Así que bueno, hoy hacemos un paseo por las notas de Despertares, que son esos apuntes tangenciales que dan tanta información y que seguramente son el sustrato, el razonamiento y la base más filosófica, pues que acaba emergiendo en el corpus del libro. Así que vamos allá. Llegados a este punto debemos introducir un tema fundamental sobre el cual volveremos de diversas maneras a lo largo del libro. Hemos contemplado el parkinsonismo en términos de repentinas puestas en marcha y paradas, de desconcertantes acelerones y detenciones. Hasta ahora nuestros puntos de vista, nuestros conceptos y nuestro lenguaje han sido puramente mecánicos o empíricos. Hemos considerado a los parkinsonianos como cuerpos, pero todavía no como seres humanos. Si deseamos llegar a comprender qué significa ser parkinsoniano, si queremos conocer la verdadera naturaleza de la existencia parkinsoniana, radicalmente distinta de los parámetros del movimiento parkinsoniano,
debemos adoptar un lenguaje y un punto de vista diferentes y complementarios. Debemos abandonar nuestra posición de observadores desapasionados y relacionarnos con nuestros pacientes. Y esa relación ha de ser simpática e imaginativa, pues solo en un contexto de colaboración y participación podemos aspirar a saber un poco cómo son. Son capaces de decirnos y de mostrarnos qué significa ser parkinsoniano, y son los únicos que pueden hacerlo. Y debemos ir más allá, pues si, como tenemos buenas razones para suponer, las experiencias de nuestros pacientes son tan extrañas como sus movimientos, seguramente necesitarán mucha ayuda, así como una colaboración delicada, paciente e imaginativa, a fin de expresar lo que parece inexpresable y de comunicar lo que parece incomunicable. Debemos ser coexploradores de ese territorio a veces escalofriante y siempre enigmático que es la existencia del parkinsoniano. De ese territorio que se extiende más allá de las fronteras de la experiencia común. En nuestra exploración de ese extraño territorio no debemos tratar de conseguir especímenes, datos o hechos, sino imágenes, similitudes, analogías, metáforas. Todo lo que ayude a hacer familiar lo extraño y a que sea posible concebir lo que parece inconcebible. Lo que nos digan y lo que descubramos nunca deberá ser tomado al pie de la letra, sino tan solo como algo conjetural. Parece que, o como si dijéramos, porque le pedimos al paciente que haga comparaciones, que compare ser parkinsoniano con la existencia que por consenso denominamos normal. Toda experiencia es hipotética o conjetural, pero su intensidad y su forma varían mucho. Los pacientes pueden contemplar su dolencia con objetividad, o los que solo se ven afectados por ella de modo parcial o intermitente. Es probable que describan sus experiencias en términos metafóricos. En cambio, aquellos que están completa y continuamente abrumados por esa experiencia tenderán a describirla como si fuera una alucinación. Así pues, imágenes como gravedad saturnal son utilizadas con gran frecuencia por los pacientes. Una de ellas, Helen K., a ella le preguntaron qué sentía cuando estaba sumida en el parkinsonismo. Me sentía como si me atrajera la gravedad de un planeta enorme, contestó. Tenía la sensación de que pesaba muchas toneladas y estaba aplastada contra el suelo, no me podía mover. Algún tiempo después le preguntaron cómo se sintió tras el tratamiento con L-Dopa. Se había vuelto voluble, animada e ingeniosa. Me sentía como si estuviera en un pequeño planeta chiflado, fue su respuesta, como si estuviera en Mercurio. No, ese es demasiado grande, como si estuviera en un asteroide. No podía estarme quieta, iba de un lado para otro sin cesar. Todo es una cuestión de gravedad, por así decirlo. Primero hay demasiada y luego demasiado poca. El parkinsonismo es gravedad y la L-Dopa es levedad, y es difícil encontrar un término medio entre los dos. Y como las mismas comparaciones hacen, pero en sentido contrario, los aquejados del síndrome de Gilles de la Tourette. Bueno, de la misma manera que creo que Tío Tungsteno sería un buen libro, heterodoxo, sí, pero necesario para formar algún tipo de espíritu en los estudiantes de química, y creo que lo he dicho muchas veces aquí,
no para enseñarles tanto química, sino para formar algún tipo de espíritu con el nombre y el apellido de química, pues despertares debería ser para, desde mi punto de vista, seguramente demasiado naif o condicionado, pues despertares debería ser necesario para los estudiantes de medicina y de otras especialidades sanitarias en el primero o segundo año de carrera. Les daría una visión filosófica y humana, ontológica más concretamente, a unas especialidades que se han vuelto necesariamente muy técnicas, pero que también se han alejado de la tertulia y la reflexión pausada sobre el tema que se trata. Pero sigamos. La ausencia de movimiento, acinesia, o su extremada lentitud, bradicinesia, son también evidentes en otras esferas, pues afectan a todo el fluir de la vida, incluido el de la conciencia. En consecuencia, el parkinsonismo no es puramente motor, y por ejemplo muchos pacientes acinéticos presentan una correspondiente lentitud anormal de las funciones intelectivas o afectivas, bradifrenia. Y en ellos el pensamiento es tan lento y tan torpe como los movimientos. El fluir del pensamiento, el fluir de la conciencia, se aceleran en esos enfermos tras la administración de la droga, de la L-Dopa. En ocasiones la aceleración es tan intensa que nos encontramos ante verdaderos casos de taquifrenia, en los que los pensamientos y las asociaciones de ideas se suceden con tanta rapidez que casi resulta imposible distinguirlos. Del mismo modo, en el parkinsonismo no se da únicamente inercia motora, sino también perceptiva. Por ejemplo, el dibujo en perspectiva de un cubo, que puede ser a la vez una escalera que la mente normal percibe primero en un sentido y después en otro, alternando las configuraciones o hipótesis perceptivas, puede quedar absolutamente congelado en una de sus configuraciones para el parkinsoniano. Se descongelará a medida que vaya despertando, y es muy posible que la administración continuada de L-Dopa lo empuje en la dirección contraria hasta que se instaure una especie de delirio de hipótesis perceptivas que alternen muchas veces por segundo. Bueno, y se me ocurre preguntarte si sabes lo que es una crisis oculógira. La mirada se desvía hacia arriba y en estas crisis la persona no puede dejar de mirar, pues precisamente hacia arriba, hasta el punto en el que llegan a dolerle los ojos. No solo se produce contracciones de los músculos del cuello, de la espalda o de los gemelos de la pierna, también de los músculos que elevan la mirada hacia arriba. Veámoslo. Es relativamente frecuente que un momento de la existencia único y sensorial sea atrapado, por así decirlo, por una crisis y conservado para siempre. Jelliffe, 1932, por ejemplo, explica el caso de un hombre cuya primera crisis oculógira le sobrevino durante un partido de cricket, cuando tuvo que levantar bruscamente un brazo para tomar una pelota alta. Hubo que sacarlo del campo todavía en trance, con el brazo derecho aún levantado y agarrando la pelota. Después, cada vez que tenía una crisis oculógira, revivía en su totalidad el grotesco y cómico episodio original. Se sentía de nuevo en 1919. En una desusadamente calurosa tarde de julio jugaba con su habitual partido de los sábados. Trevilan, un jugador del equipo contrario, había hecho un lanzamiento con efecto y la pelota se acercaba, tenía que atraparla. Ahora, momentos de la existencia de similar
o intenso dramatismo se incorporan asimismo a menudo a los ataques epilépticos, sobre todo a los de tipo psicomotor. Penfield y Perrot, que realizaron los estudios más detallados de esta clase de ataques, sugieren la posibilidad de que la corteza cerebral conserve recuerdos fosilizados, recuerdos que por lo común permanecen durmientes y olvidados, pero que pueden despertar y reactivarse en circunstancias especiales. Tales fenómenos parecen corroborar la idea de que nuestros recuerdos e incluso nuestras existencias son una colección de momentos. Y yo pregunto aquí, ¿cuánto influye en la recuperación de un paciente el trato, el ambiente, el acceso a jardines? ¿Cuánto crees que el contexto forma parte de la calidad de vida de un paciente con un daño tan profundo que pareciera que todo lo que le rodea apenas tiene peso en la ecuación de su vida? ¿Cuánto crees que hay de verdad, es decir, de llevar a la práctica el concepto vigentemente o el marco vigentemente teórico de la aproximación biopsicosocial de la salud? ¿Es solo papel, buenas intenciones? ¿Cuánto pone el sistema sanitario del país en el que tú estés a disposición más allá del prefijo bio, es decir, del prefijo psico y del prefijo social? Sigamos. Las condiciones que se dan en el Hospital Highlands de Londres para los pacientes posencefálicos, amplios jardines, plena libertad de contacto con el vecindario, generosa entrega a los pacientes por parte del personal y un ambiente mucho más amistoso y distendido, son similares a las que se daban en el Monte Carmelo en sus primeros tiempos. Pero los pacientes del Hospital Highlands, muchos de los cuales estaban allí desde los años 20, aunque padecen graves síndromes posencefálicos, tienen un aspecto general muy distinto del de los que están ingresados en el Monte Carmelo. Tienden a ser, por lo común, de carácter despierto, volubles, impetuosos e hiperactivos, con vivaces y vehementes reacciones emotivas. Ello ofrece un profundo contraste con el carácter intensamente parkinsoniano, ensimismado, serio y reservado de muchos de los pacientes del Monte Carmelo. Resulta patente que ambos grupos de pacientes tienen la misma enfermedad, pero también lo es que la forma y la evolución de esta han sido diferentes en cada uno de ellos. En fin, siempre me he preguntado si esas dos formas diferentes de la enfermedad son consecuencia de distintos destinos patofisiológicos o de los efectos de las diferencias en el entorno y el ambiente, relativamente alegre y distendido en el Highlands y más bien triste y reservado en el Monte Carmelo. En anteriores ediciones de este libro me mostré partidario de esta última interpretación, pero sin pruebas incontestables en las que basar mi opinión. Debo admitir también que tenemos un grupo de pacientes vivaces, ingeniosos y respondones en el Monte Carmelo, los cuales recuerdan mucho a sus hermanos de patología del Highlands. De modo que tal vez se trate de destino y no de entorno ni ambiente. Pero lo más probable es que se dé una interacción de todos estos factores. La peculiar personalidad vivaz e imprevisible de esos posencefálicos es muy característica y hace que resulten enternecedores, por lo que en Inglaterra se los conoce con el sobrenombre afectuoso de ardillitas. Los vivaces ardillitas no abundan demasiado en el Monte Carmelo cuando empecé a ejercer en él, porque la inmensa mayoría de sus pacientes posencefálicos estaban sumidos en un profundo parkinsonismo. Pero la mejora de su estado gracias a la administración de L-Dopa, con el consiguiente retorno, en algunos casos, a la efervescencia de anteriores etapas de su vida,
hizo que su número, el número de ardillitas, se incrementara notablemente. Bueno, creo que podemos recordar, si hemos seguido el podcast, y que el Monte Carmelo es el nombre de ficción que Sachs le dio en su libro Despertares al hospital en donde trabajó en Nueva York, o en uno de los donde trabajó, pero vamos, donde estaban los pacientes posencefálicos, y se llama Beth Abraham. Evidentemente allí había muchos pacientes, pero en el libro Despertares Sachs trae a 20 personas, trae 20 casos. En el primer episodio que dedicamos a Despertares, uno de los primeros del podcast, nombramos a todas ellas, a todas estas personas. Y bueno, en estas lecturas de ahora, de las notas, no vamos a hablar de ninguno de ellos. ¿Vale? Hay un caso muy conocido, el de Leonard, que es el que aparece como protagonista en Despertares y sobre el que también hablamos un poco al final, sobre todo del paseo con Sachs por el jardín de las plantas de París. Pero aquí, en este episodio de hoy, seguramente el último dedicado a Despertares, no vamos a hablar, salvo en esta pequeña lectura de esta nota, de los pacientes. Así que ahora vamos a decir algo de Frances D., uno de ellos. Pues es ilustrativo para entender las crisis respiratorias que acompañan a esta enfermedad. Así que veámoslo. Las crisis respiratorias eran comunes en la fase aguda de la encefalitis y fueron objeto de muchos e importantes estudios, pero apenas sí volvieron a verse después de 1929. Por mi parte no había visto ninguna hasta que Frances D. tuvo su primer ataque y debo reconocer que me sentí perplejo. ¿Qué era aquello? ¿Una forma de asma, un fallo agudo del corazón, una especie de ataque de epilepsia o apoplejía? Claro que también podía ser un acceso de hiperventilación o una respuesta respiratoria a la acidosis. Diversas posibilidades más, ninguna de ellas demasiado plausible, pasaron por mi mente, pero hasta que ella dijo: «Esto es exactamente lo que tenía en 1919», no comprendí que estaba presenciando la resurrección de aquel notable síntoma fósil. A finales de 1969, sin embargo, la mayoría de nuestros pacientes posencefálicos presentaban trastornos respiratorios de diversas clases. Esos extraños trastornos de carácter convulsivo y origen fisiológico a menudo se presentaban asociados a necesidades y contextos emocionales y se convertían, como dijo Jelliffe, en una forma idiosincrásica de conducta respiratoria. Puede verse una de las crisis respiratorias de Frances D. en el documental de Despertares, y Robert De Niro encarnó dramáticamente otra durante la filmación de la película comercial. Bueno, y no hace mucho, si lo recuerdas, hemos hablado de los sueños provocados por la medicación que se toma para el Parkinson. Hemos hablado de ello recientemente. Y enseguida vamos a volver a hacerlo. Las alteraciones de los sueños son, con frecuencia, el primer signo de respuesta a la L-Dopa, tanto en los pacientes con enfermedad de Parkinson ordinaria como en los que se presentan síndromes posencefálicos. Es habitual que los sueños se vuelvan más vívidos. Son muchos los pacientes que hacen hincapié en que sus sueños han adquirido de repente un brillante colorido, que tengan más contenido emocional, con tendencia a los sueños y las pesadillas eróticos, y que puedan llegar a durar toda la noche.
A veces su realismo es tan extraordinario que resulta imposible olvidarlos o desecharlos al despertar. Una de nuestras pacientes, católica muy fervorosa, estaba escandalizada porque en sus sueños muy vívidos tenía trato carnal y evidentemente incestuoso con su padre. Antes nunca había soñado nada semejante, exclamaba indignada, y nos costó convencerla de que se trataba solo de sueños, de los que no era responsable y por los que no debía sentirse culpable. Mucho me temo que, si no hubiéramos conseguido convencerla, esos sueños habrían preparado el camino para una psicosis. Los excesivos sueños de esta clase, excesivos tanto por su realismo visual y sensorial como por su activación de contenidos psíquicos inconscientes, pues los sueños son muy semejantes a los estados alucinatorios, son comunes durante la fiebre y tras el consumo de muchas drogas, al principio también de ciertas migrañas y en otros estados de excitación orgánica y a veces también al iniciarse la psicosis. Bueno, en un episodio ya pasado hablamos, cuando lo dedicamos a la obra de Despertares, sobre todo gran parte de la película, hablamos de Robin Williams y de Robert De Niro, pues precisamente Robin Williams, que hace el papel del Dr. Sachs en la película de Despertares, sobre él, pues Sachs nos dice que Robin llegó a copiar sus tics y a mimetizarse de una manera extraordinaria. Y bueno, parece ser que esta es una cualidad de los mejores actores. Así que sigamos a ver qué nos dice Sachs. Hace un par de años vino a verme Dustin Hoffman, que estaba investigando para hacer la película Rain Man. Visitamos a un paciente autista que tenía en el hospital y al salir caminamos por la acera enfrente del jardín botánico. Yo charlaba con su director y él iba unos metros detrás de nosotros. De repente creí oír hablar a mi paciente. Muy sorprendido me volví y vi que quien hablaba era Dustin, que pensaba y hablaba para sí, pero lo hacía con todo su cuerpo, lo hacía como si representara. En aquel caso, como si representara al joven autista que acabábamos de ver. Jonathan Miller, director teatral y neurólogo, establece a menudo un parangón entre los pacientes neurológicos y los actores, en el sentido de que tanto los unos como los otros tienen un conocimiento implícito e inconsciente de esa rama de la medicina, no en el sentido médico y formal del savoir, o sea, del saber, sino en el íntimo y personal conocimiento del connaître, o sea, del conocer, del conocer. Oye, qué maravilla la siguiente disertación sobre la adaptación frente al despertar que hace Sachs enseguida. Para mí la equivalencia sería la de una nota sostenida, que sería la adaptación frente a una semicorchea, ¿no?, que sería el despertar. Veámoslo. La adaptación carece del encanto del despertar. La falta de carácter repentino, espontáneo y milagroso de éste. No surge por sí misma, con facilidad y sin esfuerzo. Hay que ganársela. Hay que trabajar para conseguirla, con un empeño y un valor infinitos y haciendo frente a una infinidad de problemas. No refleja ningún cambio local en los ganglios basales y no puede ser considerada de ninguna manera un proceso localizado. Es un logro conseguido a base de carácter y de negociación, tomados en sus sentidos más amplios posibles.
y lo que así se consigue a fuerza de penas y fatigas es algo seguro y duradero, muy distinto del frágil fogonazo del despertar, que se va igual que viene, con demasiada rapidez y demasiada facilidad. Las características de los primeros despertares provocados por la L-Dopa eran la inconsciencia y la alegría. Daba la sensación de que había tenido lugar un anómalo regreso a la infancia. En este sentido, el paciente despertado, con independencia de su edad, se parecía a esos nacidos una sola vez que no han sido redimidos espiritualmente o no necesitan serlo, de los que habla William James. La angustia y la desesperación constituyen una odisea, una noche oscura del alma, y son un reto supremo para quienes deben enfrentarse a ellas. Algunos son derrotados y no sobreviven, mientras que otros vencen al sufrimiento y son forjados por él. Estos supervivientes, los adaptados, según James, han bebido un trago demasiado largo de la copa de la amargura para olvidar su sabor, y su redención tiene lugar en un universo el doble de profundo que el normal. Son, pues, los nacidos dos veces, los que tras una amarga división tanto fisiológica como social, consiguen finalmente una unión real, una reconciliación de la clase más profunda y estable. Bueno, me ha encantado esta nota. Esta nota para mí es muy, muy reveladora, es muy especial, ¿no? El fogonazo frente a la adaptación. ¿Vale? Esa adaptación que se realiza con el tiempo, con el esfuerzo, dejando surcos, dejando marcas, dejando conexiones neuronales más fuertes, más duraderas y más estables que lo que puede proporcionar la alegría instantánea de algo que nos ocurra en un momento dado. En fin, nos hablaban de esforzarnos, ¿verdad? Nos hablaban del esfuerzo, de estudiar, de persistir. Y ahora no se habla tanto de eso, ni siquiera desde las instancias gubernamentales, ni desde ciertos poderes, ¿no? Ahora, bueno, si no pasa nada, te subvencionamos un poquito y sigue para adelante, ¿no? Es increíble esta reflexión de Sachs, que es tan extrapolable a tantas cosas. Oye, pero que no te asuste Despertares. Te invito a que lo leas, a que te tomes tu tiempo, que tardes 2, 3 meses, medio año, un año, da igual. Léelo, subráyalo, saborea esta obra colosal y rica como un bosque tropical lleno de frutas y animales extraordinarios, también terribles y nobles, espantosos, tiernos. Así que por favor que no te asuste Despertares. Cómprate una edición en papel, una bonita edición, no sé si habrá varias o simplemente la de anagrama, y disfrútala. Bueno, y vamos a terminar con un fuerte abrazo que te doy, y también con esta última nota sobre el renacer que implica el descanso. La especial necesidad de descanso, sueño o recuperación adicionales que tienen estos pacientes débiles, convalecientes, que luchan por adaptarse, debe ser interpretada, en mi opinión, no solo en términos físicos, sino también metafísicos. Durante el sueño recuperamos una forma elemental de energía, la unión con el mundo y con los fundamentos de nuestro ser. Esto fue insinuado de manera muy poética por Sir Thomas Browne,
diciendo: mientras dormimos en el seno de nuestras enfermedades, disfrutamos de un ser y una vida en 3 mundos distintos. Y Lawrence lo reflejó con estas hermosas imágenes de unión y renovación, diciendo: y si esta noche mi alma puede encontrar su paz en el sueño y hundirse en un saludable olvido, y por la mañana me levanto igual que una flor recién abierta, habré vuelto a llenarme de Dios, habré renacido.